Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a vuestro canal del misterio Despegando hacia la verdad. Espero que estéis todos bien y desde aquí os mando un fuerte abrazo para todos. A continuación voy a mostraros algunas imágenes que no son aptas para todos los públicos. Y como siempre os digo, no tenéis por qué creeros nada del contenido de mi canal, solo que busquéis, contrastéis y averigüéis cuál es la realidad. Despegamos. Hoy os vengo a hablar de una raza extraterrestre que llegó a este planeta con la intención de invadirlo, con ayuda de otra raza extraterrestre llamados los grises bajos y altos, con grandes conocimientos de todo tipo, físico, matemáticos, medicina genetista, en la modificación de ADN y con una tecnología que en comparación con la nuestra, la suya, es brutal. Os hablo de los macabros come niños, manipuladores mentales y borradores de recuerdos, los reptilianos. Esta civilización tan avanzada, según los investigadores, llegaron a este planeta hace unos 5.500 años, con el propósito de invadir, controlar y modificar de alguna manera el curso natural de la vida del ser humano en este planeta. ¿Continuarán aquí o se habrán ido? Después de toda la difusión a día de hoy del fenómeno ovni y extraterrestre, verificando los encuentros con seres de otros planetas durante décadas, muchos de los relatos de millones de testigos cada vez cogen más fuerza en su credibilidad, y aun habiendo sido ridiculizados y desprestigiados durante décadas por diferentes servicios de inteligencia, los mismos que ahora sueltan la información de que las investigaciones fueron reales. La Tierra está más hueca de lo que muchísimas personas piensan, y esos terrenos aún a día de hoy no han sido explorados ni el 20% de su extensión, y es el lugar perfecto para pasar desapercibidos los reptilianos, con los que ya tuvieron, y según nos contó el señor Phil Schneider, un enfrentamiento en el año 1979 con ejércitos americanos y rusos. El señor Phil Schneider fue un experto geólogo y que trabajó en ingeniería estructural para el gobierno de los Estados Unidos de América, y quien contó lo ocurrido en la base militar de Dulce, en Nuevo México, mientras trabajaba allí. Este señor se vio involucrado en la construcción de una base subterránea militar secreta para establecer en aquel lugar un laboratorio biológico, justo en la zona suroeste de Arcaleda, Mesa, parte de 3 millas cúbicas bajo tierra. Luego, al sudeste de aquel lugar, construimos, pero cuando estábamos en el proceso de las primeras fases de construcción, para 4 largos agujeros, parecidos a túneles, algunos de ellos yendo a 2 millas y media bajo tierra, y numerados en aquella época. Originalmente las máquinas de perforar que se usaron hacían 2 millas al día de media, eran muy rápidas, y el equipo continuaba llegando estropeado, de modo que queríamos ir ahí abajo. Enviamos a alguien hacia aquella zona, un observador humano u observadores humanos en este caso, para descubrir qué era lo que estaba pasando. Phil Schneider comenta que para sorpresa de todos y para empezar, el gobierno sabía todo sobre ello, solo que no se lo comunicaron a nadie. Él comenta que cuando vio moverse por las instalaciones a boinas verdes y a boinas negras acampados dentro de nuestro campo geológico, entonces y en aquel preciso momento supo que algo extraño ocurría. Teniendo constancia de la agenda alienígena, Phil Schneider explica que los aliens grises altos han estado afincados ahí desde, en el mejor de los casos que crea posible, durante 400 o 500 años. Esa era una de sus bases internas, y nosotros perforamos agujeros justo encima de ellas, y todo el aire apestoso salió en cuanto hicimos el primer agujero. Todo esto salió hacia arriba, y es cuando se desencadenó el infierno realmente, y todo empezó. De todas formas, después de
perforar los 4 agujeros después de 2 días de perforar encima de ellos, y cuando construyes una base subterránea haces 4 agujeros básicos donde construirás los llamados stokes o corredores cruzados, y en donde se usa equipo de detonación, cargas de detonación especiales, según el análisis previo de la información del tipo de roca. Literalmente haces explotar o haces el túnel con deflagraciones o fundiendo la roca para la construcción de grandes habitaciones requeridas para estas bases subterráneas. En este proceso estaba colgado de una de estas cestas en uno de estos agujeros, y desde donde estoy habría escasos unos metros y estaba sentado un alien gris de 7 pies de alto. Su hedor era horroroso, la entidad era realmente horrible. Yo no perdí el tiempo y agarré mi pistola, ya que en aquella época era un ingeniero y no tenía tiempo para cargar con todo el equipo. Con una de estas grandes ametralladoras, y que todos llevan en el perímetro exterior, y en el perímetro interior todos los agentes de seguridad la llevan, mientras que él llevaba una pistola Walther PPK con un cargador de 9 balas. Todo esto ocurrió a finales de agosto de 1979, estando trabajando y además casi en un entorno para trajes espaciales. Y te ves que estás intentando alcanzar una pistola, no es la cosa más fácil de hacer, y luego apuntarles y empezar a disparar. Phil Schneider también refirió que mató a 2 de ellos, y dijo que sí, que ellos sí mueren. Sin embargo, en el desarrollo de aquel enfrentamiento, uno de los alienígenas hizo un gesto circular con una mano frente a su pecho. Decía que recordaba restos de humo y el estar yaciendo casi inconsciente, viendo como boinas verdes y boinas negras morían sin remedio, aunque hubo un boina verde y que estaba justo detrás de él, que arriesgó su vida empujándolo hacia una de las cestas y murió tras enviarlo hacia la superficie, y dijo que no hubiese salido vivo de allí si no hubiese sido por ese boina verde. Y aunque bastante indignado, dijo en la entrevista que 66 agentes del servicio secreto, boinas verdes y boinas negras, quedaron todos reventados, y que esas tropas murieron porque el gobierno de los Estados Unidos mintió para no decirles nada de la amenaza alienígena. Hay una guerra ahí abajo, dijo Phil Schneider, y que hablaba muy en serio, al afirmar que los ejércitos de todo el mundo han tenido algún enfrentamiento con los alienígenas del espacio exterior, tanto los reptilianos como los grises altos y los grises bajos, aunque para terminar, dijo que también hay razas alienígenas benevolentes y que llevan siglos ayudándonos. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante, y si no estáis suscritos os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Espero que estéis bien y os mando un fuerte abrazo para todos. Hasta el próximo despegue, amigos.